pacto envuelve descendencia. Ahora, muchas veces hacemos pacto, pero a mitad del camino quebramos el pacto. Y yo quiero que tú entiendas que tu generación dependerá de cuán fiel tú seas al pacto. Porque en tus manos está dejarle bendición o dejarle maldición. Así que es importante que entendamos esto. Le digo, la tierra donde estás acostada, te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra. Y te extenderé al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. No fue lo mismo que le dijo Abraham. Porque tus hijos correrán en el mismo pacto que tú corres. Tus hijos serán beneficiados del pacto que tú hagas con Dios. Yo no sé tú, pero yo he decidido darle mi vida por completa a Dios. Y yo sé que por el hecho de yo hacer pacto con Dios, mis hijos gozarán de una bendición impresionante. Mis hijos no tienen ni idea de lo que los va a alcanzar en el futuro, pero yo sé que ellos vendrán caminando, que bendiciones les tendrán en el cuento. Y cuando ellos pregunten, la bendición les dirá: tu papá me envió. Tu papá me envió. ¿Por qué? Porque tu papá decidió caminar con Dios, tu papá decidió creerle a Dios, y por cuando tu papá decidió creerle a Dios, el pacto hace que yo camine hacia ti. Yo no sé usted, pero yo quiero que las bendiciones alcancen a mi generación. Porque muchas veces pensamos en nosotros, en lo que estamos atravesando, en lo que estoy pasando. Ay, Dios mío, mira cómo estoy. Olvídate de cómo estás, sino que mira hacia el futuro, en lo que Dios va a hacer contigo y con tus hijos. Pero para eso tienes que creerle a Dios. Es que muchas veces vemos las circunstancias, vemos la situación adversa y comenzamos a quejarnos, pero no entendemos que es simplemente parte del proceso para que se cumpla el pacto de Dios. ¿Sabe? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice que le prometió una tierra que fluye leche y miel. Hizo un pacto con ellos: los voy a llevar a la tierra, pero antes de llevarlos a la tierra los llevó al desierto. Y muchas veces cuando estamos en el desierto se nos olvida el pacto y comenzamos a quejarnos. ¿Sabe? Pero cuando hay alguien que entiende lo que es un pacto, la generación es bendecida. Porque cuando usted lee la palabra, dice que los únicos que entraron a la tierra prometida fue la generación y la descendencia de Josué y de Caleb. ¿Por qué? Porque los otros decidieron no creerle a Dios, pero Josué y Caleb dijeron: si Dios lo prometió, si Dios hizo un pacto, su pacto es eterno. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece fiel. Si Él dijo que esa tierra es de nosotros, esa tierra es de nosotros, no importando lo que estemos viendo, vamos a creerle. Y dice que por cuando Josué y Caleb le creyeron, sus descendientes adquirieron la tierra que prometida, pero la tierra prometida era para todos. Pero hubo una generación que quebrantó el pacto. Pero Josué y Caleb decidieron creerle a Dios. Así que crea a Dios por encima de todas las cosas, porque usted no será el único beneficiario. Sus hijos se beneficiarán de lo que usted está haciendo hoy. Y hay cosas que usted no obtendrá, pero sus hijos la gozarán. Te lo voy a repetir: hay cosas que usted no obtendrá, pero sus hijos la gozarán. Y cuando tú te vayas arriba en el cielo, que mires y tú vas a decir: ay, valió el sacrificio. No la pena, yo no uso palabra, valió la pena. Qué pena, qué pena. Valió el sacrificio. Haber caminado en el pacto, haber caminado en integridad, haberle creído a Dios. Porque yo no disfruté algunas cosas, pero mira a mis hijos que bendecidos están. Yo no disfruté algunas cosas, pero mira a mis nenes que bien la están pasando. Yo no disfruté algunas cosas, pero mira a mis hijos que bien se ven. Yo no sé si a ti te emociona saber que lo que tú estás haciendo hoy va a repercutir en la generación venidera. Yo no sé si a ti te emociona saber que tus hijos en algún momento te dirán: gracias papi, mami, por instruirme en el camino, por enseñarme el camino a seguir, por hacer pacto con Dios, porque lo que tú hiciste en aquel tiempo ahora yo me lo estoy disfrutando. Yo no sé si yo tendré gente en este lugar que pueda decir: yo en mi casa serviremos a Jehová, no voy a hacer un pacto con Él, y el pacto que yo haré con Él tendrá que alcanzar a mis hijos, porque Dios es un Dios de pacto de generación en generación. Gloria a Dios. Primero de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Quiero leerte una historia aquí. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 5. Mira lo que dice aquí. Aconteció que cuando hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a la
casa de su padre. E hicieron pacto, diga conmigo pacto. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas hasta su espada, arco y talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. ¿Sabe? La historia nos está hablando de un joven llamado Jonatán. Algo se tiene que entender en el contexto que se está dando esta historia. Jonatán era el príncipe de aquel tiempo, era el hijo del rey Saúl. Y dice la palabra que Jonatán hizo pacto con David. Dice que cuando Saúl terminó de hablar con David, dice que sus almas quedaron ligadas. Y dice que en aquel momento Jonatán le dijo a David: yo voy a hacer un pacto contigo. Pero usted tiene que entender que luego de que David hizo el pacto con Jonatán, Saúl su padre, dice que tuvo envidia de David, dice que decidió matar a David. Pero ¿sabes qué? Jonatán ya había hecho un pacto con David. Pero ¿sabes qué? El pacto que Jonatán había hecho con David ahora se estaba viendo involucrado en un caos familiar, porque Saúl había decidido matar al hombre con el cual David, con el cual Jonatán había hecho pacto. Pero ya el pacto estaba hecho. Y dice que Jonatán fue fiel al pacto, por encima de que estaba envuelto su padre en el asunto. Porque dice la palabra que Jonatán amó a David y que su corazón se ligó con el de él y fueron entrelazados. Eso lo que me enseña es que para tú hacer un pacto con Dios, tú tienes que amar a Dios sobre todas las cosas. Dice que su alma se ligó a David, dice que lo amó como a sí mismo. Y la palabra dice: amarás a tu Dios ¿como quién? A ti mismo. Así que no es cuestión de simplemente decir: Señor, yo hago un pacto contigo. Es ligar tu corazón con Él, y que sobre todas las cosas tú puedas mantenerte fiel al pacto. Y dice que Jonatán hizo pacto con David, y luego que Jonatán hizo pacto con David, su padre decide entonces matarlo. ¿Sabe? Yo creo que si esto hubiera sucedido antes, Jonatán hubiese dicho: papi decidió matar a Saúl, yo mejor no hago pacto con este hombre. Pero ya Jonatán había hecho el pacto, y luego surge la dificultad, luego surge el dilema, luego surge la diferencia. Pero ¿saben qué? Jonatán dijo: ya yo hice pacto con este hombre. Mi papi es papi, pero mi pacto es mi pacto. Porque cuando tú entiendes pacto, cuando tú entiendes convenio, ¿sabes? Cuando tú vas a un lugar a comprar algo, te dan un contrato. Y ese contrato quizás tú lo lees y lo firmas. Y esa firma lo que está diciendo es: yo hago pacto, yo hago convenio, yo me comprometo a. Y Jonatán se estaba comprometiendo a cuidar a David. Mira lo que dice, versículo 4 dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba. Y el manto es tipo de autoridad. Manto es tipo de autoridad. Jonatán era el príncipe de aquel tiempo, pero ¿sabes qué? Diga conmigo: ya David había sido ungido. Ya David estaba marcado para ser rey. Así que Jonatán comprendió y dijo: espérate, este es el hombre que Dios marcó como rey. Este es el hombre que va a reinar, ¿sabes? Esta autoridad no me pertenece a mí, esta autoridad le pertenece a él. Y dice que cuando hizo pacto con él, se quitó su manto y dice que se lo dio a David. Pero dice algo más. Dice que le dio a David otras ropas suyas, hasta su espada, arco y talabarte. Y yo te he explicado esto, te lo he enseñado otras veces, pero tú tienes que entender que en aquel tiempo la espada era un efecto muy personal. La espada era aquello que tú tenías para defenderte. Inclusive tú puedes entender esto, porque si acaso tú caías muerto en la guerra por la espada, te podían identificar, porque la gente sabía que esa espada era tuya, era el modo de protección, era el modo de defenderte, era tu modo de defensa. Y Jonatán le estaba diciendo a David: toma mi espada, mi arco y mi talabarte. Lo que le estaba diciendo es: no solamente hago un pacto contigo y te entrego la autoridad, sino que tu batalla será mi batalla, tu pelea será mi pelea, tu guerra será mi guerra. Donde tú estés, ahí estaré. Yo te voy a defender sobre todas las cosas. Y se levanta Saúl entonces a querer matar a Jonatán, a David. Pero Jonatán dijo: hizo un pacto con él. Ahora te pregunto, en el pacto que tienes con Dios, si tus hijos se levantaran y hicieran cosas indebidas, ¿irías detrás de tus hijos y soltarías el pacto? Porque si tu respuesta es sí,